Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Y demasiadas veces, muchísimas veces, nos guardamos de expresar nuestra alegría, nuestra felicidad y nuestros buenos momentos. Da la sensación de que en estos tiempos complejos no debemos decir algo que está bien, o no debemos decir que somos felices por miedo a molestar al otro. Y nos callamos, incluso fingimos que algo no va bien porque no queremos molestar. Poco a poco, casi sin darnos cuenta, nos vamos oscureciendo, ocultamos nuestras emociones positivas en un entorno en el que no está bien visto presumir de nuestra felicidad y de nuestra dicha. A mí me parece horrible, no sé a ti que estás al otro lado. Por unos instantes, yo solo puedo decirte que te des cuenta de cuán positivo sería lo contrario. Que todo el mundo buscase los motivos que le hacen sentirse bien y los compartiera en sus relaciones. Que transmitir alegría y felicidad estuviera bien visto y todos intentáramos hacerlo. ¿Te imaginas? ¿Imaginas noticiarios, informativos, conversaciones, debates que lejos de lo negativo emitieran y trasladasen felicidad y alegría? Ese esfuerzo bien encaminado debiera servir para fomentar una comunicación y una sociedad alegre, ilusionada, unida, optimista, una sociedad con valores humanos que nos ayudasen, una sociedad preparada para superar las dificultades reales que van a aparecer en la vida. Hoy tengo la sensación de que cada día nos quieren manipular un poquito más. Y no precisamente en la buena dirección. No sé muy bien quién lo está orquestando, organizando, pero tengo la sensación de que nos quieren manipular un poquito en la dirección que no es la apropiada y no me gusta. Hoy te invito a apartarte de ese supuesto rebaño que fomenta el matrix social, esa sociedad imaginativa que damos por sentado, que damos por bueno, pero que no es la de verdad. Te invito a fomentar la alegría de la gratitud. Te invito a ayudar, te invito a compartir las cosas buenas que tiene la vida y que pasamos por alto con demasiada facilidad. Porque tú que estás al otro lado, y aunque no nos conozcamos, te siento cerquita, tú puedes cambiar y servir de ejemplo en tu entorno. Y así, con tu pequeñita acción, con esa que te va a acompañar día a día, crear un mundo en el que merezca la pena vivir. Hoy te pido que grites a los cuatro vientos tu felicidad sin miedo y sin límites y que desconectes de la información, de las influencias tóxicas que no te hacen bien. Bienvenido a este ratito que compartimos. Hoy vamos a dar un paseo por la vida y viene a conversar con nosotros una persona que yo quiero, admiro, que tuve la suerte de cruzarme y que desde entonces ha sido difícil encontrar un maestro en el amor, en la compasión, en la generosidad y en la solidaridad mejor que él. Hoy viene a estar un ratito y a pasear contigo y conmigo el Padre Ángel. Padre, muy buenas. ¿cómo estás? Feliz estoy aquí de estar contigo y haber escuchado esas palabras tan positivas y tan de verdad, que en este mundo a lo ancho, como tú dices, vivimos y hay mucha más alegría y felicidad que menos felicidad, sin duda alguna. A veces lo que es felicidad lo convertimos en menos felicidad y por eso es tan importante encontrar personas como tú y como tantas otras personas que vamos encontrando al ancho del país, que son buenas, que irradian alegría, es decir, que la sonrisa y la mirada de ellos, ya con eso uno casi puede decir, ya comienzo otra vez el día bien, ¿no? Me cuentan que madrugas y que en el momento en el que rezas es un chute de energía. Sí, los que creemos es un chute de energía y los que no creen algo tienen también. Cada uno tenemos un Dios al que uno le llamamos de una forma, otros de otra, pero todos, si tenemos la ocasión de poder reflexionar unos segundos o cuando te levantes de la cama, ponerte de rodillas o ponerte delante del espejo y decir, ese soy yo otra vez, es decir, es que estamos naciendo todos los días, es decir,
la gente, las personas no se dan cuenta de que nacemos todos los días, día a día. Hoy he vuelto a nacer y quien hoy está al otro lado sabe que ha nacido hoy. A lo mejor tiene 90 años, como un amigo que conozco yo, y dice, incluso yo quiero montar en un globo, o yo quiero ir a ver a la Virgen de Fátima, o yo quiero ir a ver una película, a ver algo. Es decir, no, la felicidad está día a día. Hay muchos, los que han pasado por trances graves de un cáncer o de una enfermedad grave y la han curado, saben lo que es vivir y saben lo que es día a día dar gracias a Dios y gracias a los hombres. Yo he aprendido, Juanjo, que hay que dar gracias a Dios, pero que hay que dar muchas veces gracias a los hombres. Primero a nuestros padres, que son los que nos han traído, ¿no? Y si a veces es una madre soltera, que hay muchas que han sido madres solteras, a esa madre que ha hecho tanto por el hijo. Y después dar gracias a tantos hombres que nos rodean en esas reuniones a veces que tú convocas o que convocan otros, o esas cenas o esas charlas. Es decir, te encuentras allí y uno dice, ¿será verdad que hay tanta gente buena al lado? De tal forma que cuando a veces alguien quiere dar un premio o hacer un homenaje a alguien, se siente que hay tantas personas tan buenas que no saben a quién escoger, es decir, que queda mal, es decir, hay tantos hombres y tantos. Yo si tuviera que decir quién es el más amigo, a quién quieres más, a quién admiras, es decir, no sería una persona, serían muchas personas. Pero los primeros que tenemos que admirar es a los padres, a nuestros padres, y sin duda alguna, ¿no? ¿Conoces a Dios, padre? Sí, yo me atrevo a decir que conozco a Dios. Pero más que yo conocer a Dios, yo me atrevo a decir que Dios me conoce a mí, sí que me conoce a mí, y conoce mis fragilidades y las no fragilidades. Él sabe cómo soy. Es decir, yo recuerdo una vez a un médico, lo digo, muy importante, que era Pedro Cavadas, si se enfada, allá el peor para él, que me dice, yo estoy enfadado con Dios. Hay mucha gente que se enfada con Dios, yo a veces me he enfadado con Dios. Y una vez que me lo contó, pues vine de Valencia y cuando llegué a casa cogí el teléfono y le llamé y le dije, oye, tú a lo mejor tienes razón para estar enfadado con Dios, es decir, tienes sus razones, pero yo te puedo decir que Dios no está enfadado contigo. O sea, uno se puede enfadar con Dios, pero Dios no se enfada con nosotros. ¿Cómo es Dios? Un padre. Y ahora sí me dices, ¿y qué es un padre? Pues te digo, tú eres padre, bien sabes lo que es ser padre, ¿no? Un padre es Dios, claro que un padre es Dios. Es decir, a mí me falta ser padre de verdad para ser Dios, pero me considero padre de unos cuantos hijos, de alguno muy especial, y me siento Dios. Dios es el que acaricia, Dios es el que te da fuerzas, y Dios es el que llora cuando un hijo se le va o se le muere o tiene una enfermedad. Dios es cada uno de nosotros. A lo mejor es una blasfemia, pues nada, que me anatemicen, pero lo ha dicho él lo ha dicho y lo dice un poco la Iglesia, que en cada uno de nosotros está Dios, que tenemos que ver a Dios en cada persona. Luego, si tenemos que ver a Dios en cada persona, es que cada persona somos Dios. No con todos los poderes que tiene Él, pero los padres tienen todos los poderes que tiene Dios. Un padre puede acariciar, puede besar, puede sufrir, puede cambiar al hijo, y sobre todo un padre pudo haber hecho al hijo. Es decir, no hay cosa más grande que dos personas puedan hacerlo. Lo dice la Biblia, pueden generar a los hijos, ¿no? Es lo más grande en la vida. Y cuando conoces a gente que presume no de no conocer a Dios, sino decir que no existe, ¿cómo te quedas? Yo creo que tengo ya casi más amigos que llegan a esa iglesia de San Antón, que tenemos abiertas 24 horas, y te dice, padre, yo no soy creyente. Y yo digo, bueno, y yo no voy diciendo por ahí, yo sí soy creyente. Hombre, si me preguntan, yo no lo niego. Y si me preguntan si soy cura, digo que soy cura. Es decir, hay algunos que dicen, bueno, soy, o tienen miedo, a lo mejor es que
quieren ligar y si son curas ligan menos, ¿no? Pero a mí si me preguntan, digo que claro que soy cura. Y si me preguntan incluso de qué partido soy, a quién voto, a quién quiero, de qué equipo de fútbol soy, lo digo tal. A veces, pues, para salir del bache, si estoy entre los del Madrid y los del Atleti, digo que soy del Oviedo para salir del bache. Pero yo bien sé de qué equipo de fútbol soy. Del Oviedo no. Yo sé de qué. Del Oviedo no. Sí, yo soy del Oviedo. Pero no eres del Sporting. No, pero si gana el Sporting también me alegro. Yo soy del Oviedo. Oye, no te me vayas. El que dice que no cree en Dios, ¿qué le podemos decir? Que puede tener razón. Es decir, hay gente que tiene razón para no creer. Sus razones. Es decir, igual que otros tienen o tenemos razón para poder creer en Dios. Hace falta fe. Tú antes me preguntaste si yo conocía a Dios, te dije que sí. Y si me llegas a preguntar si yo he visto a Dios, te digo que no. Es decir, a Dios no lo he visto. Lo he visto figuradamente en los niños, en los hombres, en los mayores, claro, pero no lo he visto. No, hombre, pero hay muchas maneras de percibir las cosas, no hace falta verlas, ¿no? Pero yo creo que hay que respetar a los que no creen en Dios, hay que respetar a los que son ateos según ellos, y respetarles a los que son de otro tipo, otras religiones distintas. Es decir, hay que dejar de ser tan fanáticos. El Papa Francisco nos dice que a veces hay que dejarse de ser proselitistas, es decir, de ir y ven a bautizar gente y ven a traer gente a nuestro rebaño. Y, si somos todos hijos de Dios, ¿para qué les voy a traer yo a mi rebaño? Es decir, yo cuando bautizo a la gente no se me ocurre decir lo que dice oficialmente a veces, ya eres hijo de Dios, es una barbaridad. Cuando yo bautizo a uno, decirle ya es hijo de Dios es una barbaridad, porque hijos de Dios somos todos. Puedo decir, eres hijo de la Iglesia Católica y otro de la Iglesia Protestante o de la Iglesia de quien sea, ¿no? Pero decir, ya eres hijo de Dios, pero bueno, ¿ustedes qué piensan? Es decir, ¿qué pasa? Que los negros, los blancos, los rusos, los protestantes no son hijos de Dios, vamos, o los que no están bautizados no son hijos de Dios. Una vez a mí una señora me plantó en un bautizo, porque se me escapó, ya sois hijos de Dios, y ella tenía en el vientre su niño, y decía, ¿y este entonces no es hijo de Dios? Dije, no, perdón, sí es hijo de Dios. Claro que es hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que nada más que los bautizados son hijos de Dios, ¿no? Pero bueno, eso son discusiones. No, pero gustan porque inspiran, hacen reflexionar, ¿no? Pero hay más de 3.000 religiones en el mundo. El otro día lo estuve buscando, no buscando todas, pero sí buscando el número aproximado, más de 3.000. ¿No estamos complicando demasiado? No, porque cada uno debemos ser como somos. A mí que no me hagan ser como tú, que eres un tío impresionante y bueno y que te admiro. Yo no quiero ser Juanjo Fraile. No, hombre, pero ya pues me acabas de tirar un piropo. Yo quiero seguir siendo el Padre Ángel. Yo no quiero ser ni el Papa Francisco, ni el Cardenal Tarancón, a los que admiro, ni tan siquiera mi padre quiero ser. Yo quiero ser yo. Es decir, y claro que hay tantas religiones y uno dice, ¿por qué no se unen todas? A veces nos han dicho, ¿y por qué las ONGs que tienen todas casi el mismo fin, por qué no se hacen todas igual? Y uno dice, ¿y por qué las congregaciones, los agustinos, los dominicos, por qué no, que tienen las mismas funciones, por qué no se unen? Pues porque cada uno tiene su quiz, es decir, yo creo que hay que ser tolerante, es más enriquecedor. Si todos vistieran de blanco o de rojo con una bufanda roja, pues cada uno tiene su signo. Es decir, hay algunos, por ejemplo, tú tienes una colonia especial, cuya colonia ya me dirás algún día qué colonia tienes. Es decir, yo tengo otra colonia, es decir, ¿y por qué no usamos toda la misma colonia? Pues porque estamos hechos de carne y hueso, ¿no? Claro, porque cuando uno trata de explicar qué es Dios y escucha a quienes le conocéis, me surge automáticamente la palabra del amor, ¿no? Y de la compasión. Y había
por ahí un dicho, alguna vez lo he escuchado, que decía que rezar es hablar con Dios y que meditar es escuchar a Dios, ¿no? Al final son caminos, quizá, para percibir la sensibilidad de ese amor tan necesario en la vida, ¿no? Sí, fíjate, cuando dices eso, quería cortarte porque tenía miedo pensar que algunos, cuando decimos que somos dioses, eh, tengamos una soberbia de decir que lo podemos todo. Es decir, Dios, con ser Dios, se hizo hombre. O sea, se humilló. Es decir, nosotros a veces nos endiosamos, creemos que lo podemos todo. Y es decir, por desgracia vino la pandemia y se nos quitó eso de ser semidioses, que lo queríamos. Que tal. Es decir, ser Dios no quiere decir ser soberbio y ser el que manda, y el que eso, ser Dios es acompañar y estar, ¿no? Y ser Dios es el amor. Esto que acabas tú de decir es lo más bonito. Es decir, claro, definir a Dios, qué es Dios, cómo es Dios, pues cada uno lo define como lo siente. A ti te he oído muchas veces, pero he oído a otras muchas personas que Dios es amor, que Dios es esperanza, que Dios es confianza. Es decir, a otros les he oído decir que Dios es justiciero. Pues a mí no me gusta ese Dios justiciero. Bueno, hay pasajes de la Iglesia que lo dice, ¿eh? Pero tampoco está mal, es decir, hay que ser justo. Es decir, no justiciero, pero justo sí. Eso es. Justo sí, decir esto no me gusta, y no me gusta. No pasa nada. Ahora, no condenar. Lo que sí, a mí viene mucha gente a confesarse, y tengo muchos feligreses, porque yo no les pregunto nunca los pecados, solo les digo, arrepiéntase ustedes tal como estén en la presencia de Dios, que yo no necesito únicamente, si usted quiere, para desahogarse, para eso, pero si no, tal como esté en la presencia de Dios. Y acabo diciendo, rezas un Ave María o 40, si está el tío fuerte le mando rezar 40 Padres Nuestros, o que lleve 1 kilo de arroz a los bancos de alimentos, pero digo, el Papa dice, y esto es verdad que lo dice, mira, el Papa dice que Dios perdona siempre. Así que mientras yo te perdono los pecados, tú di, Señor, perdóname los pecados. Y basta. Dios es misericordioso, Dios no es justiciero. Lo ha dicho el Papa, lo dice en la Biblia, lo dice el sentido común, que Dios perdona siempre. ¿Cómo es el Papa? Un Jesús del siglo XXI, o casi XXII, que dice lo que debe decir, que molesta a veces a los que no les gusta lo que dice, que sigue teniendo los mismos zapatos negros que tenía en Buenos Aires, el mismo pectoral o crucifijo, más sonrisa que cuando estaba en Buenos Aires, que era más triste y ahora está más alegre, pero es el Jesús de Nazaret, ese que todos queremos que nos toque, que nos bendiga, es decir, hacer fotos con él, es decir, que nos diga una palabra, es decir... Antes de... Pero no es un obispo, fíjate. No, pero que no se ofenda a los obispos, ni es un cura, ni un cardenal. Papa es el Jesús de Nazaret. Es decir, pero ahí te voy, ¿no? Sí. Antes de ser nombrado Papa, sí. Tú tenías una relación cordial con este hombre. ¿Quién era ese hombre? ¿Ha cambiado? ¿Es diferente? Sí, le han cambiado. Le han puesto una sotana blanca cuando antes tenía una sotana negra o roja. Y le han cambiado de protocolos. Antes tenía más libertad, podía coger el metro. Yo cogí alguna vez el metro, que por supuesto pagaba el metro. La pena es que no sabía yo que iba a ser papas, si no hubiera guardado los tickets para subastarlos, ¿no? Pero sigue siendo igual. Es decir, no tiene pelos en la lengua. Cuando el Papa hablaba en la catedral, en aquellos días que en Buenos Aires hay un día que es el día de la ciudad, o el día público, no sé qué, iban los presidentes o las presidentas de gobierno a esas charlas, temblaban, porque el Papa les decía ninguna cosa rara, les decía que había que querer a la gente, que defender a los pobres, que compartir, no decía nada del otro mundo, ni decía que había que matar, ni que había que encerrar a la gente, no, decía que había que amar, es decir, y el Papa podía andar por la calle, iba a ver de una manera especial a los más débiles, ¿no? Y ahora que es Papa, cuando va de viaje, yo le he tenido la ocasión de acompañar alguna vez, lo primero que va a ver, o a las cárceles, o a los orfanatos, o a los hospitales, y no tiene miedo de contagiarse.
como a veces hemos tenido tanto miedo con la pandemia de que andábamos ahí con tantas mascarillas. El día que hay fumata y se anuncia que va a ser tu amigo, vamos a decirlo así, ¿cómo se te queda el cuerpo? Pues es igual que en las elecciones. Uno en las elecciones está esperando No es igual. a ver quién sale. No me hagas trampa porque no es igual, porque en las elecciones hay candidatos que ponen carteles por la calle y para elegir a un papa no hay carteles por la calle. Bueno, no hay carteles, pero entre ellos hacen su publicidad y saben quién es el que... Pero tú intuías que podía ser. Sí, claro que intuía y muchos han acertado quién iba a ser el papa, ¿no? Y cuando sale, pues cuando te digo, si mirar a las elecciones es que para mí es mi secretario general el Papa. Es decir, ¿por qué? Porque le han votado otros o porque ha sido el que ha votado la gente, ¿no? Y llevas una alegría o no la llevas. Es decir, no todos los cardenales me gustan a mí para que sean papas. Y esto no es confesar ninguna cosa rara. Es decir, a mí me gustan más unos que otros, como a otros les gusta también más unos que otros. Es decir, a mí me gustaba mucho y claro, cuando salió pues me puse, yo sé dónde estaba, muy cerca de aquí, donde estamos grabando ahora, y me llamaron enseguida para ir a televisión a qué opinión daba, porque sabía que había estado, ¿no? Y sientes una alegría inmensa. Si en vez de salir hubiera salido otro, pues a lo mejor no hubiera sentido esa alegría, pero eso es humano. ¿Se lo agradeces a Dios en ese momento? ¿Te da la sensación de que sea este papa y no otro? Es como, no sé, como si hubiera alguien escuchado las plegarias de... A Dios hay que seguir, le agradeces muchas cosas, pero a veces también con Dios te enfadas y dices, ¿y por qué no ganó este equipo de fútbol mío? ¿Y por qué no salió papa que yo tenía más interés en que fuera papa? Es decir, ahora hacen obispos en las ciudades, en Madrid viene uno nuevo, en todos los sitios se van jubilando unos, y uno se alegra de que hayan puesto a o dice, qué pena que no hayan puesto al mío, al que yo pensaba en él. Por eso es decir, somos dioses, pero tenemos que ser humanos también, tenemos que tener también nuestras empatías y simpatías y gustos. Es decir, estamos hablando de la alegría es estar alegre, es decir, en hacer lo que quieres, pero que lo que quieres sea feliz y sea positivo, es decir, y no meter a cada uno en un sitio, es decir, ustedes tienen que votar a que vivir con que llevar estas normas. Hombre, déjenme ustedes que elegir un poco. La libertad es lo más importante en la vida, ¿no? ¿Qué papel tiene, o qué sentido más que qué papel tiene la vida? La vida no tiene nada más sentido que el vivir y el amar. No hay otro sentido. Es decir, aquel que no tenga a quien amar o no le ame nadie, no tiene sentido su vida. Es decir, de ahí que hay tantos suicidios, hay tantas personas que se quieren morir, que han vivido 60, 70 años con su pareja que se le ha muerto y que ellos se quieren ir detrás porque no tiene sentido la vida. Yo me atrevo a decir que el único sentido que tiene la vida es poder querer y poder dejarse querer. Si no, no tiene sentido. Es decir, la vida no tiene sentido tener muchos coches o mucho dinero o muchas cosas. Es decir, uno, ¿qué haces con el dinero? ¿Qué haces con las cosas? ¿Qué haces en casa a veces esos sábados o domingos que estás solo y no hay ni un niño, ni hay ni una persona? Hay algunos que espiritualmente se entregan a Dios, se entregan a la pintura, se entregan a su trabajo, llenan su vida con eso, pero les falta algo. Es decir, el hombre, por ser hombre, necesita más. Es decir, la soledad. ¿Somos muchos seres humanos en el mundo ahora mismo? Sí, somos 6.000, 7.000 8.000 ya. millones de seres humanos. Pero yo esa pregunta no me la planteo porque eso me trae más cosas detrás de eso. Es decir, porque empiezan a decir que hay que razonar el agua, la luz, tal, porque somos muchos seres humanos. Es decir, a lo mejor uno dice, pues igual tiene razón, o alguno dice, pues a lo mejor lo que hay que hacer es sembrar más para poder comer más. Es decir, lo que uno no puede llegar a la conclusión es de que las guerras resuelven los problemas matando a la gente, o que las pandemias han resuelto el mermar a tantos mayores
que vivían, ¿no? Eso es un pecado pensar en eso, es decir, hay que pensar que la vida es lo más hermoso y cuantos más vivamos mejor, pero también en el matrimonio se dice, y que tengas los hijos que puedas criar, que no sean conejas las mujeres, y que vengan hijos y hijos, no, que tengas los hijos que puedas criar. Es decir, hay que ser responsable en eso. Y en las ciudades y en las comunidades, es decir, en un pueblo pequeño no pueden ir 3.000 personas si el pueblo está preparado nada más que para 300, porque no hay agua, porque no hay servicios. Es decir, a la pregunta tuya es una pregunta muy enrevesada, que me has preguntado, porque vamos a ser más miles de millones dentro de unos años o menos. No, yo te lo planteaba en términos de sostenibilidad como colectivo. Es decir, lo has dicho, ¿no? Tenemos que ser consecuentes con los que somos, lo que hacemos. Y me da la sensación de que, por ejemplo, en España, no tiene demasiado sentido una sobrepoblación de no demasiada calidad en grandes ciudades y pueblos con una riqueza natural y con una riqueza de experiencia vital vacíos, ¿no? Algo o alguien tiene que empezar a equilibrar un poquito esto para que todo sea razonable, ¿no? En un principio hubo Adán y Eva, hubo un Caín, es decir, y hemos ido creciendo en la humanidad, ¿no? Según la historia. Y en España, en Soria, antes eran miles o centenares de personas de esos pueblos y hoy son nada más que menos. Es decir, hay que admitir la historia tal como es. Pero a mí, cuando yo celebro los matrimonios, me encanta decir que se casan siempre que hay amor y que deben seguir unidos mientras exista el amor. Y también decir que tengas los hijos que responsablemente puedas tener. Es decir, cuando uno va a esos países donde a veces hay familias tan numerosas que a veces no pueden mantener a los hijos, uno tiene que razonablemente decir que hay que tener los hijos, que razonablemente se pueden tener y que no se pueden. Es verdad que hay algunos que hay que decir es que hay que tener más hijos. En España decimos que debemos tener más hijos, ¿no? Que somos demasiado mayores todos, ¿no? Un día... Me he metido en folclore que no sé si me costará algún disgusto. No, pero escúchame, como yo aprendí de ti un día que más vale pedir disculpas que permiso. Sin duda alguna. ¿No? Sí. No, pero yo creo que la gente que escuche tus palabras interpreta que detrás de ellas lo que hay es, primero, experiencia, después sentido común y sobre todo bondad y amor, ¿no? Y en ese sentido... quizá esas son las palabras que has de decir o que tú dices, permíteme que te tutee, en términos de que la gente necesitamos escucharlas. Porque aquí hay un problema gordo y es que la mayoría de la gente miramos para otro lado cuando pintan bastos, ¿no? Y ese mirar para otro lado se ha convertido en algo recurrente y ese mirar para otro lado probablemente se ha convertido en algo que determinados poderes fácticos han sabido detectar para provocar cosas que no necesariamente están sucediendo que nos hagan mirar para otro lado, ¿no? Por tanto, lejos de que rectifiques, yo jamás te diría que rectifiques nada, nunca te lo he dicho, pero sí que creo que es apropiado. Oye, otro tema, de repente un día nos morimos. Bueno, de repente o poco a poco. O poco a poco. No nos han enseñado a morir. En la cultura occidental, en la cultura cristiana, no nos han enseñado a morir, ¿no? O no nos han enseñado a entender que nos vamos a morir. En la cultura cristiana yo creo que sí nos han enseñado a morir. Y nos han enseñado que hay que prepararse para la buena muerte, dicen de eso, ¿no? Quiere decir que hay que ir arrepintiéndose. Pero es cierto que esa es una asignatura. Los dos tenemos un amigo común, quizás una de las personas o las personas que más admiro yo, que es Antonio Gaguirres, que habla mucho de la muerte. Cuando llega y dice, no nos han enseñado la asignatura de la muerte, ¿no? Pero yo creo que sí, que estamos preparados para morir siendo personas mayores.
Lo que no estamos preparados para morir es siendo jóvenes, o es que se te muera un hijo o un nieto, como en tu familia hace años se muere un niño que se cae al mar, o un niño que se cae de un avión, o de una enfermedad. No, para eso no estamos preparados, es decir, y no debemos estar preparados. Esos son accidentes, son excepciones. Es decir, lo natural es que vivamos 50, 60 años, algunos tenemos de regalo casi ya hasta los 90, pero si se te muere alguien muy joven, cuesta mucho el admitir. Yo creo que ahí quiero decir, yo creo que ahí lo que hay es cómo gestionar el duelo de la pérdida, ¿no? Pero vamos un pasito más en la dirección de cada uno con lo suyo, ¿no? Sí. Que no pensar en cómo reacciono cuando se muere un ser querido, sino pensar cómo yo enfoco mi propia muerte, ¿no? Como concepto, ¿tú qué crees que va a pasar al morir? Algunos hemos muerto alguna vez, pero hemos visto la muerte muy cerca. Yo he visto la muerte muy cerca cuando tuve el cáncer y lloraba por las esquinas. La muerte en Ucrania, cuando fui ahora y pasaban el bombardeo y las bombas y te tenías que esconder abajo en un búnker, o un accidente de coche, de que uno no sabe si se ha muerto o no se ha muerto, de eso, ¿no? La muerte la hemos tenido cerca, algunos, los que hemos vivido muchas veces, ¿no? Pero ¿qué pasa al morirse? Yo admiro mucho a los que saben, a los que tienen esa muerte dulce, rodeados de los suyos, acariciándole, aunque esté en un hospital. Y siento mucho, y he visto tantas muertes, por eso desde Mensajero de la Paz luchamos mucho, sobre todo a lo que tú dices, a escuchar, a estar cerca de las personas. Pero le duele mucho a uno ver a las personas que se mueren solas, que nadie les llora, que las meten en ese frigorífico incluso hasta que llegue alguien a reconocerlas. Eso es la más tristeza que pueda haber en la vida. Pero el morir con alguien que está a tu lado, es decir, es distinto a morir sin alguien que esté a tu lado, ¿no? Pero en la muerte, claro que hay que pensar, y que si tienes una institución, si tienes una familia, hay que pensar cómo están tus hijos. Es decir, pues si tú ya dejas a tus hijos casados, los dejas con eso y dejas nietos, es decir, ¿qué es lo que me pasa a mí? Que hay muchos que dicen, padre, yo te ayudaría, pero tengo a mis hijos. Cuando ya han crecido y los han casado, empiezan a decir, es que tengo a mis nietos, siempre queremos tener algo aquí en eso, ¿no? Queremos prolongar la vida. Vivir mucho es una bendición de Dios. Yo creo que esta nueva sociedad post-COVID en la que estamos, ¿no?, está reclamando ayuda, está reclamando, y ha crecido notabilísimamente todas estas figuras de pseudo minigurús que te prometen la felicidad con 2 o 3 hábitos que te prometen. Y sin embargo, mirando detrás, no sé cómo lo puedes valorar, te das cuenta que la mayoría de cuestiones de las que se hablan, que ayudan a las personas, tienen miles de años. Tienen miles de años el sentarse tranquilo a respirar. Ahora le llaman mindfulness, ¿no?, o algo parecido. Tiene miles de años el sentarse a hablar contigo mismo, a encontrar, oye, voy a superar las dificultades, voy a tratar de, ahora llaman motivación. Tiene miles de años el cuidar el templo que es el cuerpo en términos de un mínimo de ejercicio y un mínimo de alimentación, etc. ¿Estamos volviendo al principio? Sí. Volvemos al principio. Lo hemos aprendido. La pandemia nos enseñó... Fue un aviso, ¿no? Fue un aviso, sin duda alguna. Y todos cuidamos, como dices tú, también el templo, que es nuestro cuerpo, que hay que cuidarle. No demasiado, algunos le cuidan o le cuidamos demasiado, pero el cuerpo hay que cuidarle, hay que estar aseado, hay que hacer ejercicio, hay que ir al médico, hay que hacer revisiones, no hay que dejarse que venga la enfermedad, no. Hay que curarse, hay que tener intención y ganas de curarse de eso, es decir, y eso lo predicamos poco, lo hacemos poco, es decir, tendríamos que enseñar ya a los niños en los colegios, le tenían que enseñar que hay que cuidarse y que la vida es corta.
aunque uno dure 80 o 90 años, es muy corta. La vida para amar es muy corta, es decir, si uno se tiene que arrepentir al final de la vida es de no haber querido más a la gente. Es decir, si yo me tengo que arrepentir es de no haber querido más a mi madre, de no haberla llamado más por teléfono, que la hacía feliz, de no haber ido más a verla a casa. Es decir, qué tonto soy, que hacía otras cosas de estudiar o de ir a excursiones o tal, y no ir a ver a mi madre que la hacía feliz. Es decir, eso es un pecado. Si hoy volviera, y esto le pasa a muchos padres que dicen, he perdido la infancia de mis hijos, tonto de ti, te has dedicado a ganar dinero y no te has dedicado a darle besos a tus hijos, o cuando llegues a casa que te puedan dar hijos. No, hay que aprovechar el tiempo para amar y para querer y para dejarse querer. Es decir, yo hoy estoy tan a gusto aquí contigo, es decir, que no sé qué hora es, pero yo sé que me tengo que escapar, pero estoy feliz, es decir, no tengo ganas de escapar. Eso es vivir a lo ancho. El origen de todo esto es que nos están entrenando y condicionando permanentemente para vivir a lo largo, sí, ¿no? Es decir, para ver cuánto duran las cosas y cuál viene después. Pero fíjate, Juanjo, esto que estás haciendo, qué distinto es, y me voy a meter con ellos, a los tertulianos, a los hombres y mujeres que también tienen unos micrófonos como nosotros y que se están medio insultando, medio diciendo, tú no tienes derecho, esa camisa que tienes es una no sé qué, es decir, discutiendo y venga, a ver si te puedo ganar, a ver si no sé qué. Es decir, a veces dices tú, estos hombres están perdiendo el tiempo ahí, en vez de tirarse piropos, en vez de hablar de lo divino y de lo humano, en vez de ser felices, están ahí a ver quién es el que más amarga al otro. Son tontos. Es decir, si tienen ocasiones como tú y yo, que hemos tenido hoy ocasión de decir que nos queremos y que queremos que la gente se quiera. No somos egoístas, no queremos nosotros, tú y yo solo queremos que quien nos escucha sean capaces de quererse y de ser felices con lo que tengan, con mucho, con poco. Incluso sean capaces de vivir. Incluso aunque tengan enfermedades, aunque tengan pocos recursos, que sean felices. Te voy a decir algunas palabras, ya sabes que me encanta, porque creo que a quien es nuestro cómplice hoy, que está, vete a saber dónde, escuchando esto, vete a saber a qué hora, le podemos inspirar, le puedes inspirar sobre cuestiones cotidianas que sin duda están a la orden del día, ¿no? ¿Qué son las normas? Una dictadura. Una dictadura. Las normas son una dictadura. Es decir, más que las normas tenía que haber sentido común. A mí las normas, es decir, que me digan que me tengo que levantar a las 7 y que me tengo que duchar y que me tengo que desayunar y que tomar la pastilla de la tensión, no sé qué, eso es una dictadura. Otra cosa es el sentido común. Debo levantarme, debo asearme, debo desayunar, eso. Yo prefiero sentido común que normas, pero bueno, vivimos en un mundo en el que también tiene que haber normas, si no sería un caos esto. Es decir, tiene que haber semáforos. Pero oye, pocos, no tantos. ¿Qué es la justicia? La justicia, si fuera bien la justicia sería indicarle al otro que hay algo que no está bien hecho y que lo debe corregir. La justicia es para corregir, no para castigar. ¿Qué es la envidia? La envidia es algo que nos sale, que quisiéramos nosotros ser con los demás, pero la envidia yo creo que no es pecado. Si la envidia, hablan de la envidia sana, qué tontería, como si hubiera envidia sana, envidia no sana, ¿no? La envidia es buena. Es decir, yo veo a un tío que es guapo, yo quisiera ser como ese, eso es envidia. Pues sí, pero bueno. Pero cuando Ahora, si yo le quisiera ser guapo a él para quedarme yo con la guapura, eso sería malo. Pero la envidia, yo envidio a muchas personas. Envidio mucho a la Madre Teresa Calcuta, a un Vicente Ferrer, a un Papa Francisco, a un Juanjo Fraile, a Belén, al suegro tuyo que cumple 90 años o 200, es decir, a mi catequista que la fui a ver ayer y dije, yo esta tendrá 200 años, se fue catequista mía, yo tengo 90, y ella se sonríe, es decir, no, hay muchas cosas a las que llaman pecados que son virtudes, ¿no? ¿El odio?
El odio. El odio. El odio no existe. Existe la enfermedad. Es decir, si uno... y esa nos puede dar a ti, a mí, es decir, pero no existe el odio. No hay nadie que odie a nadie, es decir, y si odia a alguien, o mata, o le insulta, es que está tocado, ¿no? Es decir, no está en su sentido común. Es decir, no hay gente mala, hay gente enferma. Y es verdad que hay Eso que lo hemos hablado más veces. Y es verdad que hay que curarles a esos enfermos, que no pueden estar en la calle. Pero tú eres un tipo que no... A mí el otro día me quitó uno el móvil del bolsillo. Del bolsillo y fui a por él, es decir, pero no le pegué, ni le insulté, ni le denuncié. Dije, devuélveme el móvil. ¿Por qué? Porque estaba enfermo el tío. Los normales no van por la calle quitándote el móvil, ¿no? De eso, ¿no? Pero decía o pensaba que tú eres una persona, eres un referente. Pero el referente, lo decías antes del Papa Francisco también, no gusta a todo el mundo. No. Cuando hay alguien que se acerca y que notas que la intención tiene más que ver con destruir que con la compasión, o que con mejorar, o que con inspirar, ¿te aplicas la regla de que está enfermo? Sí, y además no solamente me aplico esa regla, sino que digo que a veces tiene razón. Cuando a mí alguien me critica, que bastante, no muchos, pero algunos ya más fuertes y eso, pues yo les digo, en algo tienen razón, no en todo, es decir, no, pero en algo sí tienen razón, pues bueno, no pasa nada, es decir, me critican porque tengo el pelo blanco, o porque me sonrío mucho, o porque soy muy impulsivo, pues tienen razón, es decir, yo creo que hay que aceptar defectos que otros detectan en ti y que uno no tiene. Y también hay que defenderse cuando me dicen cosas que no sean ciertas. Es decir, mira, yo te respeto lo que dices, pero no es verdad. Es decir, yo no soy masón. Tú me dices que soy, pues no soy masón. O me dices que no soy católico, pues te digo que sí, que soy católico. Es decir, el respetar no quiere decir que hay que humillarse y decir a todo sí, guana, sí, guana, sí, guana, como hacen muchos para subir y subir y subir. No, a veces hay que decir no estoy de acuerdo contigo. Y eso no es odiar, ni es mal, es que no estoy de acuerdo contigo. Hasta en el fútbol, el fútbol hay miles y miles de personas que no están de acuerdo con el entrenador o ni con el árbitro. El árbitro, ¿no? Es decir, pues bueno, tendrán sus razones, ¿no? Han dado una trascendencia en esta sociedad actual increíble a dos palabras, ¿no? Y me gustaría conocer tu opinión, que es el miedo y el ego. A esas dos palabras, digamos que han cogido una fuerza terrible y da la sensación de que tenemos que huir del miedo y huir del ego, ¿no? O evitar el miedo y evitar el ego. Yo creo que al miedo lo que hay que hacer es encararle, ponerle cara. Es decir, usted a mí no me amenaza, usted a mí no me mete miedo. Es decir, usted viene aquí que me va a matar o que me va a insultar, o usted a mí no me da miedo. Es decir, encararse, es decir, al miedo hay que encararse y encararse con fuerza. Es decir, ¿por qué? Porque si no, uno está vendido, es decir, me tiene comprado, es decir, no puedo salir de casa, es que me va a acribillar cuando salga de casa, es que me va a insultar. Es decir, no, al miedo, el miedo hay que combatirlo. Uno no puede vivir con miedo, si no sería capaz de eso. Es muy fácil decirlo. A veces a uno le cuesta vencer el miedo, ¿no? Y a los que creemos, a veces acudimos a la Santina de Covadonga o a los dioses o a los amigos para vencer ese miedo de este que me quiere meter miedo, ¿no? Y lo del ego, somos tontos. La pandemia nos enseñó de que no somos semidioses, somos tontos. Es decir, cualquier bicho de esos raros puede acabar con nosotros. O sea, aquel tío que se crea que es un semidios no ha pasado por la pandemia, como hemos pasado muchos, ¿no? Y sabemos que la vida se nos puede ir en un momento. Es decir, somos dioses, pero somos de barro, y somos humanos. Es decir, el ego se les termina a muchos. Y en política, y en la iglesia, y en las empresas hay mucho ego. Y se les acaba. Cuando pierden
el puesto que tenían, y no son nadie, y no les llama nadie, y no les escribe y dicen, pero tú no te creías que eras el jefe, el dueño, y ahora no te llama nadie. Es decir, es que si somos de barro, uno tiene que darse cuenta que es de barro sin dejar de ser de Dios. Es decir, tampoco nos podemos menospreciar. No soy nada, no soy nadie en cualquier momento. No. Soy un semidios, pero de barro. Oye, esta mañana cuando venía caminando a los estudios de Gran Vía, de aquí, de la cadena SER, para grabar, para conversar contigo, decidí dar un poquito de vuelta y pasarme por San Antón. Me despierta lo de siempre, ¿no? Que es que si Jesús de Nazaret hoy en día estuviera en Madrid, sin duda estaría un ratito o muchos ratitos en San Antón, por la normalización que has hecho de la relación de la Iglesia como espacio, pero de las personas que pueden participar en la Iglesia sin necesidad de volverse loco a través de tu ONG, de Mensajeros de la Paz, con aquellas personas que deciden entrar en esa casa y sin prejuicios se les escucha que necesitan, que piden, y se intenta ayudar o sumar, y muchas veces incluso poner en contacto, ¿no? A quien tiene, hay un cartelito ahí que pone deja lo que puedas y llévate lo que necesites, ¿no? Me parece que resume maravillosamente bien. Y me sorprendían dos cosas, padre. La primera y fundamental es que la Iglesia, una de las, me atrevo a decir que si no la primera, una de las pocas, en cualquier caso de las mínimas, estadísticamente hablando, que abre 24 horas al día con esa voluntad, que es capaz de atraer voluntarios, que es capaz de atraer a quien lo necesita. Cada vez que voy, y esta mañana ha sido la última, veo que entra más gente a formar parte de esa experiencia. Es decir, no solo entran los que lo necesitan, no solo entran los que entran a rezar, no solo entran los que se supone que entrarían en cualquier iglesia del mundo, sino que hay gente que entra a decir, oye, yo quiero formar parte de esta historia, yo quiero sumarme a esta historia. Y te digo esto porque no entiendo por qué no hay más. Hay que creer en Dios y hay que creer en los hombres. Yo tuve un sueño de poder tener una iglesia abierta a las 24 horas y tuve que esperar a tener 78 años para conseguir que ese sueño se realizara y que hubiera un obispo que me permitiera y me dejara una iglesia abierta. La iglesia de San Antón no es ninguna cosa del otro mundo, es una iglesia exactamente como las demás, que lo único que tiene de especial es que tiene las puertas abiertas. Bueno, que pero como decía el Papa Francisco, hay algunas que parecen unas oficinas de 8 a 10 y de 15 a 20, ¿no? Y entras y yo mismo, que estoy mucho, encuentras una paz distinta, es decir, no hace falta nada más que entrar y sentarte y da un ambiente de paz. Por otra parte, llegan más los más necesitados, los que necesitan no solo un kilo de arroz o un litro de leche, sino los que necesitan sentarse, porque en este Madrid nuestro, a pesar de que hay muchos jardines y muchos bancos, en el centro de la ciudad, en la calle Hortaleza en concreto, que yo sepa, no hay un banco donde poder sentarte, no hay un bar en donde puedas entrar a mear sin necesidad de poder pedir un café, no hay un lugar donde uno se sienta y nadie le pregunta ¿qué quieres? ¿A qué vienes? Es decir, y eso existe en la iglesia de San Antón. Sí, empieza a haber ya más iglesias en México, tenemos otra en Barcelona, en Jordania, pero no hace falta que haya iglesias, lo que hace falta es que haya personas que tengan a quien escuchar, es decir, más que las cosas que damos allí es escuchar. A mí, te lo confieso, que se me pone el nudo en la garganta cuando alguien, después de estar hablando en esas mesas camilla que te piden pues arreglar el documento nacional o el padrón o eso, y no puedes hacer más nada o pagarle la pensión, y se van y te dicen gracias por escucharme. Es la palabra que más
se me mete en el alma. Decir, gracias, si no he hecho nada más que escuchar. Pero claro, uno sabe que escuchar es lo más importante, porque a veces me ha pasado a mí que he necesitado poder hablar con alguien y a veces no encuentro con quién hablar. Hablo con Dios, pero Dios a veces hasta está comunicando, ¿no? Que eres tú que eso. Pero lo más importante es escuchar y que te den las gracias solo por escuchar, no porque te da un kilo de arroz. Y cuando viajas o a lo mejor tampoco tan lejos, ¿no? Y ves una catedral, un monumento de unas dimensiones espectaculares en cualquier ciudad. Y ya no solo es que no esté abierta, ¿no? Que ahí entraría mucha gente, me imagino, sino que te cobran por entrar. A mí me repatea eso, pero bueno, cada uno, a algunos les gusta, por eso van a ver la catedral o la Giralfa o la Sagrada Familia o eso. A mí me repatea llegar a un sitio y que es un sitio para rezar y que digan esto vale 5 euros. Pero bueno, están locos ustedes. Es decir, ¿qué haría Jesús? ¿Qué crees tú que haría Jesús? Pues fundar otra iglesia. Fundar otra iglesia. Esa no me la esperaba. ¿Qué hace este Papa? Pues decirles que abran las puertas de las iglesias. Eso sería lo que este Papa Francisco ha dicho. Abrir las puertas de las iglesias. ¿Cómo me gustaría a mí? Son palabras de él, no las inventé yo, ni están en Google, ni son palabras. ¿Cómo me gustaría a mí una iglesia pobre y para los pobres? Es decir, que esto lo diga un Papa que es el representante de Jesús, es decir, que diga abrir las puertas de las iglesias. Yo es que no he hecho ningún pecado. He obedecido al Papa. Si alguien viene alguna vez, alguno viene y me dice cosas que no me gustan, ¿no? Que las iglesias son solamente para rezar, no para sentarse allí, no para tomar un café, no para que le den una manta si te pasa frío. Están enfermos. Habíamos dicho antes que era lo que había que traer a la mente es que están enfermos. O no tienen sentido común. Una mano, ¿no? No tiene sentido común, que es igual. Oye, llevamos conversando casi 1 hora y cada vez que estoy contigo aprendo cosas. Además lo digo abiertamente, ¿no? Y aprendo cosas que no están en la cabeza. Aprendo cosas que están en las emociones, que están en la boca del estómago, que están en que me haces sentir bien escucharte. Y sobre todo están en el territorio de la inspiración. Me las llevo y en los próximos días, ahora cogeré el coche y tengo que hacer una pequeña excursión, iré recordando lo que has dicho, ¿no? Con lo que me he quedado, ¿no? Y te quiero dar las gracias por ello, porque que haya esa oportunidad de que no solo abras las puertas de la iglesia, sino las tuyas, y que te brindes a compartir, a inspirar, sin dogmas, sin necesidad de un discurso, sin necesidad de un guión, etc. Es un regalo de vida que una vez más te vuelvo a hacer inmenso, Padre. Yo te quiero también dar las gracias. La pena es que los que nos están escuchando, los que van a escuchar, no les escucháramos a ellos, porque nos dirían cosas más concretas y más bonitas que las que nosotros decimos. Nosotros las decimos por la experiencia, algunas vividas, pero los que están al otro lado, como dices tú, tienen tantas cosas que nos dirían que no están en los libros, que está en su vida, ¿no? Y decirles que sean felices, que la felicidad está en eso, en querer y en dejarse querer, que no sean tontos, que la vida es corta, aunque dure, aunque algunos tengan muchos años, que es corta la vida, que hay que aprovecharla, por la mañana, por la tarde, por la noche. Hay que vivir a lo ancho. A lo ancho. ¿Cuánta gente hay que no dan un beso en su vida o no han recibido un beso? O señores que te dicen, hace tanto tiempo que nadie me besa. Es decir, es tremendo decir que la gente bese mucho a la gente, que se abrace, ¿no? Nos quedamos con esas inspiraciones una vez más. Bueno, a ti que estás al otro lado, el Padre te lo ha dicho, ¿no? Déjanos, no sé, haznos llegar de alguna manera qué nos quieres contar, qué nos quieres decir o qué quieres compartir. Porque sin duda este paseo por la vida que hoy nos regalaba el Padre Ángel, este paseo por la vida vivida a lo ancho que nos regalas tú, que nos acompañas porque estás al otro lado, sin duda es un regalo, valga la redundancia, un regalo que quiero vivir. Y si no estuvieras ahí, esto no tendría sentido. Ahora este paseíto ha terminado, cada uno volvemos a lo nuestro, tú vuelve a lo tuyo, yo a lo mío, pero que sepas
que en el instante que quieras te estoy esperando. Cuídate mucho, vive a lo ancho y por favor, date cuenta de que eres feliz, aunque algo te perturbe a la hora de ese darte cuenta. Cuídate. Y un beso fuerte.